Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast rompemos el tabú de las cirugías plásticas en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. En esa búsqueda de salud y belleza holística en la que integramos todo el bienestar, nos preocupamos también por otras enfermedades, otros diagnósticos, como es la disautonomía. Y para hablar de este diagnóstico me acompaña un experto cardiólogo que es Javier Roldán. Trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en hospitales privados también. Muchas gracias, Javier, por venir con nosotros. Muchas gracias, Ari, por la invitación. Oye, pues mira, siempre me gusta tocar este tema porque no sé si se puso de moda, pero ahora yo lo escucho por todos lados y hay como muchísimos mitos en torno a esto, ¿no? ¿Qué es la disautonomía? Bueno, la disautonomía es la disfunción del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es muy interesante porque es el que inerva las vísceras, todo lo que no es nuestra voluntad manejar. Entonces, el sistema somático, si me duele aquí, lo puedo señalar, si quiero mover un músculo, lo hago, pero el autónomo no, el autónomo es difuso. De hecho, está compuesto de un acelerador y un freno. El acelerador es la adrenalina, es lo de o corres o luchas o mueres. Y el vago es vamos a relajarnos, hacer la digestión, vamos a dormir, baja la frecuencia cardíaca, etc. Y el nervio vago, le llamaban los latinos el nervio errante, porque nace desde aquí, desde el cerebro, pero baja hasta el abdomen. Entonces inerva corazón, inerva estómago, inerva tórax, etc. Y es el encargado de la autonomía de todos esos sistemas. Exactamente, de que todo esté bien regulado, la presión arterial sea la correcta, de que la frecuencia cardíaca sea la correcta, de que el movimiento digestivo esté adecuado, que la pupila tenga el tamaño que le corresponde al estado en el que estás. Entonces, es muy difuso en el sentido de que, por ejemplo, cuando duele una víscera, tú no puedes señalar dónde te duele. Si tú dices, oye, me duele el pecho, y te señalas con un dedo, dices, esto no es un problema visceral. Pero si dice, me duele el pecho, y te señalas con las manos y dices que no lo puedes señalar bien, dices, uy, esto es una víscera. Ajá. Entonces puede ser porque el sistema nervioso autónomo esté fallando y te dé una sensación como puede ser un espasmo esofágico, o puede ser porque el órgano esté sufriendo. Entonces son datos muy alarmantes. Cuando el sistema nervioso autónomo no funciona bien, los datos son preocupantes. Okay. Porque te da un ataque de pánico, o te da dolor de pecho, o te falta el aire, o sientes que tienes que salir corriendo y no sabes qué hacer y te da un ataque, ¿no?, de ansiedad. Entonces, la disautonomía en todo hay grados es cuando ese sistema falla, que es un acelerador y un freno. Si tú te levantas de una silla y te mareas, en ese momento tuviste disautonomía, aunque un grado muy leve. Ahora, si te desmayas, si tienes ataques de pánico, si tienes dolores generalizados, etcétera, entonces tienes una disautonomía que ya está afectando tu calidad de vida. O sea, la disautonomía se refiere estrictamente a una mala regulación o una falla de la regulación en la presión, en el corazón. ¿A qué se refiere? Porque no sabemos si es que te bajó la presión o te bajaron los latidos cardíacos o cómo es. Es una disfunción en el sistema que regula todo eso. Okay. A ver, yo he buscado ejemplos cómo explicarlo de forma sencilla. Uno de los que me gusta es que el sistema autónomo es como el director de orquesta del cuerpo. O sea, tú puedes tener un primer violín estupendo, o sea, como tu corazón, o una viola como tu estómago, muy buenos los dos, pero si el director es malo no se van a coordinar y entonces no va a sonar bien la orquesta. Entonces, de alguna forma, la disautonomía es la disfunción del director, del que organiza a todos los demás para que todo vaya bien. Okay. Y estos síntomas, como los que decías de que me paro y me mareo, pues tiene que ver con el tono muscular también de todas las venas, de todo lo que hay en el sistema circulatorio, ¿o es únicamente a nivel central? El sistema autónomo está en todos lados. Como te decía antes, es muy difuso. O sea, no puedes identificar un sitio específico. Cuando tú tienes disfunción del sistema autónomo, te mareas, estás fatigado, te duele la cabeza, tienes problemas digestivos, acomodas, no puedes acomodar bien, a lo mejor sudas mucho o sudas poco. O sea, realmente todo lo que regula el sistema autónomo va a tener algún problema. Entonces, no es un problema puntual, localizado. Es un problema difuso. Y como pacientes en los que hoy vemos mujeres jóvenes, mujeres adolescentes, donde te dicen es que se desmaya
fácilmente y a veces vinculado, a veces no, pero muchas veces con el nervio, ¿no? De que muy fácil, me tengo que sacar una prueba de laboratorio y me desmayo, es que tengo disautonomía y entonces me desmayo simplemente porque voy a ir a tomarme una muestra o estoy muy estresado por un examen y también. Ese es una disautonomía leve, es más que nada ser aprensivo, ¿cómo lo manejan? Lo importante de la disautonomía es la causa, es lo que está alterando tu sistema autónomo. Hay un grupo de enfermedades que lo hacen, pero una gran mayoría, un gran número de personas lo que tiene es una disfunción primaria. Tú cuando eres bebé tienes un sistema autónomo que regula todo muy fácil en un cuerpo pequeñito. Según vas creciendo, desde luego el sistema a veces te sigue en el crecimiento y otras veces se queda atrás. Por eso en la adolescencia muchos tienen se desmayan cuando están bien mucho tiempo parados, o les dan palpitaciones, o le duele el pecho, tiene dolores musculares, o sea, tienen síntomas muy difusos. Y eso sería una disfunción primaria que ajustando, haciéndole la vida más cómoda al sistema autónomo, estando bien hidratado, cuidando tu alimentación, evitando cafeína, etcétera, funcionas bien, o sea, no te limita. La otra cosa son enfermedades... ¿Dijiste evitando cafeína? Evitando cafeína. Porque acuérdate que esto es un equilibrio entre un acelerador, que es la adrenalina, y un freno. Hay muchas veces que tienes apretado el freno, entonces te sientes muy fatigado, no te puedes concentrar y sientes que la cafeína te ayuda. Es como apretar el acelerador. Pero en realidad estás desgastando un sistema que venía desgastado. Entonces luego te pasa factura y entras en un ciclo en el que se prolonga tanto que luego se convierte en crónico. ¿Y de subidas y bajadas? Claro. Entonces, lo que hay que saber es cómo fortalecer ese sistema autónomo que de bebé te funcionaba bien, pero según vas creciendo hay gente que se le queda pequeño, tiene un componente familiar también, para que no te dé síntomas, para que te acompañe en tus actividades y lo que tienes que hacer. Entonces, tienes que cuidarlo como si fuera un bebé, comer en quintos, hidratarte, que no se te baje mucho la presión, porque todo esto tiene que ver con los síntomas principales, que son los cardiovasculares y los digestivos. Okay. Emocionales, ¿eh? Emocionales. Pero esa era como en la pregunta anterior, mi inquietud va por el lado de qué tan vinculado a la parte emocional está y si a veces les dan un ansiolítico y que con eso lo van a mejorar. ¿Cómo sé que necesito otro tipo de tratamientos? O sea, ¿cuándo voy al cardiólogo primero? Y luego, ¿qué pruebas me vas a hacer? Y luego, ¿cuándo sé que necesito de tratamiento? Acabas de tocar un punto importantísimo. Yo creo que uno de los principales problemas de la disautonomía que sí afecta a tu calidad de vida a largo plazo y es cómo tratarla. Generalmente, si no tienes una idea global de lo que es el sistema autónomo, empiezas a tratar síntomas. Y empiezas a tratar síntomas, si es la ansiedad, le das un ansiolítico, por ejemplo, ¿no? Si es se le baja la presión, pues para subirle la presión. Y no trabajas en la causa. Entonces, al final, al ratito tienes dos problemas. La disautonomía, que no la trataste, más que el medicamento que diste, si era un antidepresivo, si era un ansiolítico. Tiene efectos secundarios. Claro, hiciste tolerancia, dependencia, ya no lo puedes dejar, ya no te ayuda, pero ya no puedes dejarlo y aparte no te contraste la disautonomía. Y ese es de los grandes problemas del tema, que si el médico no entiende bien cómo funciona y no le dice, pues mira, si empiezas a tener mucha ansiedad, lo único que tienes que hacer es, primero, ¿por qué te da? Es porque se te está bajando la presión, el organismo reacciona liberando adrenalina y entonces consigue que no te desmayes, pero a través de un efecto secundario que es que te sientas muy mal. Y te puedes, si no te recuestas, si te hidratas, si te tranquilizas, puedes encadenar un ataque de pánico. Entonces, si no tratas la causa y tratas el síntoma, puedes tener una mejoría transitoria y después tienes el mismo problema más otro agregado. Entonces, ¿quiénes? Tengo una hija adolescente o soy un adolescente y que me pasa esto, que me desmayo o que estoy parado mucho tiempo y ¿quién ya debe de acudir al cardiólogo y qué pruebas le vas a hacer? Cuando los síntomas te están afectando la calidad de vida, desde luego que necesitas revisarte. Generalmente los síntomas suelen ser muy controlables. Alguien tuvo un desmayo cuando le sacaron sangre, como tú comentabas, o de repente tiene palpitaciones y bueno, pues aprende a controlarlas, sabe que si no se desvela, que si no toma café, pues no le pasa. Pero ahí para poderlas controlar, o sea, me refiero, ya le tuvieron que haber hecho un diagnóstico, porque ¿qué tal si tienes una arritmia? ¿No? Claro, o sea, claro. ¿cuándo ya vas al doctor? O sea, me desmayé una vez y digo, lo dejo pasar, pero ¿cuándo digo, ¿sabes qué? Voy a ir para que me diagnostiquen si tengo una arritmia o si tengo disautonomía? Claro. Los síntomas principales son, en caso de desmayo, por supuesto que te tienen que estudiar.
En caso de molestias crónicas, también merece la pena. Si es una cosa eventual, pues no. Si tienes alguna arritmia que te haga que te falte el aire y que te desmayes o te marees, también tienes que ir al médico. Si realmente son mareos, fatiga que se quita en un par de semanas y no pasa nada, pues probablemente haya sido porque has tenido una infección viral, porque has hecho una dieta, porque ha habido un esfuerzo extra del organismo que desajustó el sistema autónomo. Pero desde luego que uno sabe reconocer cuando los síntomas se pueden considerar normales y cuando no. A la mínima duda hay que ir al médico, porque puede ser una cuestión hormonal, puede ser una cuestión de tiroides, o sea, otras cosas. Es que me parece que es un espectro claro, amplísimo. Porque hablamos de las causas. En realidad los síntomas son los mismos. Como te decía, el sistema autónomo te puede dar un dolor opresivo tipo vagal, pero un infarto también. Entonces, ante la mínima duda, mejor que te como revisen. dicen, los trastornos de tiroides, también, si está muy acelerada, a lo mejor sudas mucho y tienes palpitaciones. Claro. O al revés, y tienes cansancio y fatiga. Entonces, por eso mi pregunta para tratar de orientar a nuestro público es decir, ¿sabes qué? Cuando sientas esto, es momento de sí acudir a tu primera revisión. De acuerdo, sí. Ante la menor duda. No hay un síntoma que digas, si tienes 120 por minuto, ve al médico, y si tienes 119, no. O sea, uno sabe cuando hay cosas que no van acorde con lo que le esperaría. Se conocen. Y entonces, los síntomas que más te llevan a consulta a un paciente con disautonomía son los desmayos, las palpitaciones, la sensación de falta de aire, es muy común también. Y a veces ataques de pánico y de ansiedad que, como te decía, no tienen no es un origen emocional, es un origen físico, un exceso de adrenalina, o sea, de la hormona del corre, con consecuencias emocionales. Entonces, como me gusta mucho la disautonomía, porque no puedes separar el cuerpo de la mente, porque estamos todos integrados. Entonces, es de los que más relacionan las cuestiones emocionales, porque cuando tienes exceso de adrenalina estás alerta, te haces muy aprensivo, eres irritable y de repente te dan ataques de fatiga, porque no puedes estar en esa condición de acelere todo el rato. Claro. Entonces de repente tienes fatiga crónica, no te puedes concentrar y estás como en la montaña rusa. Bajón. Temporadas altas, temporadas bajas. Por eso te decía, a veces la cafeína te puede ayudar a subir, pero no es el tratamiento, porque entonces estás desgastando y lo que estás haciendo es prolongando en el tiempo un estado en el cual no te sientes cómodo. Oye, ¿llega a ser peligroso para alguien, por ejemplo, de que opere alguna máquina o maneje simplemente la disautonomía? O sea, ¿me puedo desmayar así como que súbitamente a ir manejando y entonces provocar un accidente? Sí, pero por suerte el sistema autónomo no se conecta en off generalmente, o sea, realmente te avisa. Si te vas a desmayar, primero te avisa, te empiezas a marear, te pones pálido. A veces sudar frío, ¿no? Sudar frío, empiezas la descarga adrenérgica de sudar frío. Entonces, claro, mucha gente no corre ese riesgo porque sabe, me está pasando, me recuesto, me hidrato, me espero 20 minutos y voy con calma. Hay personas o mecanismos de desmayo que sí son más rápidos. Entonces, ellos tienen que tener especial precaución hasta que no estén bien controlados. Oye, ¿y qué exámenes les vas a hacer cuando llegas al consultorio y dices, oye, fíjate que todo parece indicar porque me he desmayado, porque tengo las palpitaciones, todos los síntomas que nos has descrito? ¿Sigue siendo aquel de que te paraban de cabeza la prueba diagnóstica, aquella cama que te volteaban? Pues mira, yo creo que se abusa un poco de esa prueba. No hace falta. O sea, lo primero que haces es hablar con el paciente. En el interrogatorio ya tienes el diagnóstico. No la causa. La causa la vas a investigar, le vas a tomar estudios de sangre, perfil tiroideo, etc. Pero ya tienes el diagnóstico. Los síntomas son disautonómicos. Entonces lo que haces es, síntomas disautonómicos. No encuentro una causa evidente, entonces lo trato. 99% los síntomas mejoran. Que queda un grupo pequeño en el cual se volvió a desmayar, no encuentras bien el mecanismo. Para eso están esos estudios como la mesa de inclinación, que realmente son para fallos terapéuticos, porque el diagnóstico se hace hablando, no necesitas poner a nadie en una mesa de inclinación para que se desmaye. Pero en principio funciona cuando te quedan dudas. ¿Cuándo quedan dudas? Pocas veces. Pocas veces. Sí. Bueno, en manos expertas como las tuyas seguramente, pero sí creo que yo veo y escucho a muchos de mis pacientes que llegan y lo primero que te dicen en la consulta, oye, es que te aviso porque tengo disautonomía y entonces ellos
todo es asociarlo a, no sé, te voy a aplicar una inyección, te voy a lo que sea, ya me desmayo muy fácil y entonces ellos tienen. Y hay quien, por ejemplo, trae electrolitos, ¿no? Como un sobrecito de sal o cosas así, cargan con ellos todo el tiempo. ¿Eso sirve? No, bueno, no sirve para manejo crónico. Lo que te sirve en la disautonomía son los hábitos. O sea, el control de hábito, de alimentación, de hidratación, no hacer dietas bruscas, no procurar no tomar mucho estimulante, el descansar, o sea, el fortalecer el sistema autónomo. El siguiente paso, que es también sencillo, en realidad es, bueno, si todavía tienes mucho tono de adrenalina, si todavía tu organismo a través de actividad física y eso no has conseguido modularlo, ¿no? Y sigues teniendo manos frías, palpitaciones, entonces dar dosis bajitas de medicamentos que amortiguan la respuesta de la adrenalina, que se utilizan para hipertensión a dosis altas, pero para disautonomía se usan a dosis bajas. Entonces, a ti te asustan igual, sube la adrenalina, tú te asustas, pero tu organismo no se acelera tanto. Entonces, amortiguas y vas fortaleciendo el sistema autónomo, pero en principio, una disautonomía primaria es gente sana que se siente mal. Lo que tienes que pensar en ellos es que estén sin medicamentos a mediano plazo. Entonces siempre tienes que tener una estrategia de dónde quieres llegar. A veces con hábitos lo consigues, en una mayoría. ¿El ejercicio entra dentro de estos hábitos? El ejercicio sí, pero tienen que ser ejercicios que fortalezcan el sistema autónomo. Si tú haces pesas, por ejemplo, o ejercicios que son de subir y bajar, esos no fortalecen el sistema autónomo. Y de hecho, si estás desgastado, no te van a ayudar. Durante el ejercicio te vas a sentir bien, pero después no. Entonces lo que tienes que hacer son ejercicios que son como en meseta, ¿no? Calentamiento, mantenimiento, enfriamiento. Total 45 minutos. Con que hagas 40-45 minutos de este ejercicio aeróbico sostenido al mismo nivel. No es importante la intensidad, es importante la duración. Y eso lo acompañas de no estar mucho tiempo en ayuno y de repente hacer comidas abundantes, hacer cargas altas de hidratos de carbono, aumentarle un poquito la sal si eres que de los disautónomos que tienen la presión bajita. Todo eso es lo que te va a ayudar a largo plazo. ¿Las medias de compresión ayudan en algo? En algún momento sí. Cuando tienes una crisis disautonómica importante, entonces tienes intolerancia ortostática, que se llama intolerancia a ponerte de pie. Cuando tú te pones de pie, ¿qué pasa? La sangre se va hacia las piernas y entonces baja de aquí. Y el sistema autónomo dice, uy, con sus sensores, porque funciona a través de sensores, está bajándose la presión, sube la adrenalina. Entonces subes la adrenalina y a lo mejor pues, no te terminas de desmayar. Si tú te pones unas medias compresivas al ponerte de pie, hay menos sangre que se va hacia las piernas y el sistema autónomo tiene más fácil responder a ese reto. Y entonces, cuando estás en temporadas de mal control, etcétera, sí te ayuda. Y has mencionado varias veces que en temporadas, o sea, ¿es cíclico? ¿Puede haber periodos de exacerbación de los síntomas? Aquí nunca es lineal, ni los empeoramientos, porque el sistema autónomo tiene margen de seguridad, o sea, no es tan frágil. Realmente hay gente que lo tiene un poco más frágil que otros. Entonces, vas así, el acelerador y el freno, sube, haces la digestión, bajas y estás en un sitio cómodo donde no tienes síntomas. Pero como te vayas desgastando por estrés crónico, porque hiciste una dieta de estas complicadas, de proteínas, tiene que haber pasado algo antes. Cuando tú tienes una descompensación disautonómica, no tienes que pensar en qué hice ayer, sino qué hice las últimas 4, 5, 6 semanas. Entonces, es un análisis. Dices, ay, no estuve comiendo bien, estuve haciendo esta dieta, tuve una infección, o todo junto, porque en el fondo, cuando te pones a analizar, no vas a encontrar un solo motivo, vas a encontrar varios, entonces los empiezas a controlar. Entonces la descompensación es, ¡pum!, cuando partes de este margen de seguridad, entonces al día siguiente te sientes fatal, pero es por un desgaste previo. Y después te empiezas a mejorar poco a poco hasta que llegas otra vez a este rango donde no tienes síntomas. Eres funcional. Claro, entonces las compensaciones son rápidas, las recuperaciones son lentas, pero nunca es lineal. Entonces, si tú en esta temporada, mientras llegas a los rangos cómodos y subes un poquito más para volver a tener un margen de seguridad, te puede llevar varias semanas si lo haces bien. Por ejemplo, en una paciente que ya tiene el diagnóstico de disautonomía y que se embaraza, ¿va a empeorar, va a mejorar? ¿Cómo les va? Tiene varias etapas. También. Al principio puede empeorar un poquito, pero luego, como aumenta el volumen, es como si estuvieran más hidratados, disminuyen los síntomas. Y después al aliviarse puede tener otra pequeña descompensación. En realidad es un equilibrio. El embarazo te ayuda un poquito, pero necesitas
seguir con tus hábitos. Como te decía, la solución de esto son los hábitos. No es tanto hoy tomo más sal o ahora me tomo este antidepresivo o voy a dormir mejor y me tomo algo para dormir, ¿no? Sino más bien es hábitos. Y entonces esto de saco mi salecita porque me estoy sintiendo mal y me tomo mis bolsitas de... Si no lo tomas con líquido no tendría sentido. La sal lo que hace es que absorbas más líquido. Pero tarda en hacer efecto o funciona más bien como placebo y dices... Lo que funciona inmediatamente, y eso es un mensaje para los que ven a alguien que se desmaya y se pone pálido y suda como disautonómico, lo que funciona inmediatamente es acostarlo y subir las piernas, porque toda la sangre que tienes aquí se va al cerebro, entonces se recuperan antes. Es un error dejarlos sentados en una silla, porque cuanto más tiempo tarde en regresar la sangre al cerebro, después peor se va a sentir las siguientes semanas, más fatigado, con más dolor de cabeza y más predisposición tiene a tener otro, porque el sistema autónomo se desgastó mucho. En cambio, si tú le facilitas la vida, subes las piernas, baja la adrenalina, se relaja y en 15 minutos te puedes ir a casa. ¿Qué es lo que habitualmente le sucede, ¿no? Cuando dicen, sí, me iba a desmayar. Pero no, muchas veces no les dejan que toquen, les dejan así o les sujetan para que no se desmayen y eso prolonga el problema. Se acompaña de esta parte que ahorita se hacen el movimiento, porque tengo pacientes que te dicen, no, es que me iba a sacar la sangre y entonces se me encorvaron o se me pusieron espásticas las manos y los brazos e hice este movimiento y no me podían... como desatorar las manos, sí, ¿no? Que me quedé espástico. Se llama tetania y es una consecuencia. En realidad la consecuencia es cuando uno tiene exceso de adrenalina y empieza en ansiedad, empieza a hiperventilar, porque al cuerpo le interesa que tengas mucho oxígeno para escapar del peligro que fuera cuando éramos Australopithecus. Ahora no tenemos que escapar, suerte. Algunas veces sí, de peligros realmente que pongan en riesgo tu vida. De peligros urbanos. Pero tú empiezas a hiperventilar porque es el mecanismo normal. El corazón se acelera y tú empiezas a hiperventilar. Y el lavar CO2, porque tú cuando exhalas tomas oxígeno y echas CO2, al lavarlo la sangre se va haciendo más alcalina y eso hace que las células musculares empiecen a contraer y empiezas a tener primero hormigueos de sensibilidad, empiezas a como hormiguear y a tener pérdida de sensibilidad y después la tetania, más te asustas porque dices, me está pasando algo cerebral. Entonces, claro, hasta que no empiezan a respirar o más lento cuando ya se quedan tranquilos o cuando empiezan a respirar o debajo de la ropa o en una bolsa de papel para volver a respirar el CO2 que estás lavando se te quita inmediatamente. Entonces, esto es el saber interpretar los síntomas. ¿Qué te está diciendo el organismo? E intentar actuar en base a lo que te está pasando. Por eso es mucho de comunicarte con ellos, es de que entiendan el síntoma y sobre todo los avisos antes de tener una crisis. Porque si tú controlas desde el principio los avisos, pues ya no vas a tener una crisis. No te dejas llegar hasta allá. Claro, efectivamente. Si te empiezas a marear más, a sentirte más fatigado y empiezas a cambiar el hábito que te está haciendo que te desgastes, pues no llegas al desmayo, ni al ataque de pánico, ni a la fatiga crónica. Porque luego hay dolores que dicen que, fibromialgia le llaman, que en realidad esta tensión constante hace que los músculos duelan. Entonces tienen dolores generalizados por esa vasoconstricción, porque el organismo, el sistema autónomo también regula la temperatura y el tono de las arterias. Entonces no llega bien la circulación a los músculos y empiezan a doler y son dolores a veces limitantes. Pero no es más que una consecuencia de lo mismo, de una disfunción del sistema regulador, del sistema autónomo. Oye, y por ejemplo, me imagino que un mal compañero es el alcohol y el vapeador famoso, el vape. Bueno, todos esos tienen también estimulantes, ¿no? El alcohol deshidrata. Y la deshidratación no es amiga de la autonomía. En realidad el alcohol no tiene un efecto directo sobre el sistema autónomo, pero sí indirecto. Los vapeadores es todo un tema porque no sabemos qué tienen y más ahora que son ilegales. Entonces, primero es un mercado negro y segundo compiten en cuál es el más adictivo. Entonces no sabemos qué les ponen. Yo he visto casos serios, médicos, pulmonares o inmunológicos o hematológicos y el único antecedente conocido es un vapeador, el resto. Entonces no sabemos qué tienen, no sabemos qué problemas dan. Algunos he visto problemas agudos, no muchos, desde luego, por suerte, pero desde luego que es una carrera de cuál es más adictivo, qué le pongo. Yo, la verdad, recomiendo poco a la gente que use cosas que no saben lo que tienen, que no saben exactamente lo que tienen y qué efectos pueden tener a corto y a mediano plazo. Y en relación a la disautonomía,
cualquier estimulante, pensemos tabaco normal, o sea, los cigarros normales, los cigarrillos normales, ¿eso también les afecta? Porque la Sí. nicotina sí hace un poco de... Tiene un montón de efectos, todos los alcaloides y la nicotina, todo lo que tiene el cigarro, que no puedes definir, son demasiados factores, pero desde luego que nos ha fumado el primer cigarro y se marea. Eso es una disfunción autonómica transitoria. Tiene interacción con todo. Y el sistema autónomo es sensible. O sea, tiene un montón de sustancias químicas que afectan directamente al sistema autónomo. Oye, también, oye, es que voy a viajar a la playa o al revés, voy a ir a un viaje a la montaña porque voy a ir a esquiar. Tienen que llevar algunas precauciones que también tienen que ir conociendo de parte de su médico, ¿no? Depende, sí. El sistema autónomo es muy sensible al exterior. Entonces, claro, todo lo que hagas con él o todos los estímulos externos van a influir. Generalmente cuando vas a nivel del mar se te baja más la presión, pero retienes más líquidos, tomas más sal. Cuando vas arriba, si tú entras a una alta montaña, que no hace falta ser alta montaña, bueno, sí, 4.000 metros es muy alta montaña en México, lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo grande, pero 4.000 metros es muchísimo. Por ejemplo, ahí en Nevado de Toluca o la Malinche, cuestiones así, si tú haces un esfuerzo extra, te va a dar disautonomía y te puede dar mal de montaña, incluso edema de pulmón por vasodilatación. O sea, realmente todo las cuestiones exteriores afectan mucho y eso sí hay que tenerlo en consideración, pero generalmente no es una cosa que te ponga en riesgo de nada más que un golpe cuando te desmayas, pero bueno, generalmente son fuera de controlables. los golpes, ¿con qué frecuencia acabará en urgencias un paciente con disautonomía? Es un motivo de urgencias también frecuente, sobre todo los desmayos. Los desmayos es común que te lleven a urgencias. En realidad, también las palpitaciones, o sea, muchas de las personas que llegan con palpitaciones y falta de urgencias tienen una disfunción autonómica. No es que sea la enfermedad, es el síntoma, recuerda. Claro. Entonces, lo que tienes que hacer cuando llegan es ver la causa y si la causa merita que se maneje en un hospital, sí, y si no, pues le das hábitos, le aconsejas, le puedes hacer algún estudio sencillo. No se usa mucho, pero el Holter me parece un estudio perfecto para disautonomía porque te dicen cómo está tu variabilidad de frecuencia cardíaca, o sea, te hace un análisis entre este acelerador y este freno. Y en base a eso lo que haces es estratificar en qué grado estás y entonces das tratamiento en base al grado de disautonomía que tenga. ¿Hay mayor frecuencia por género o por grupo de edad? Claro, y más las mujeres. Cuanto más retos le pongas al organismo, más veces el sistema autónomo se va a quejar. Okay. Entonces, claro, las mujeres tienen mucho más datos de disautonomía por los cambios hormonales. El cambio hormonal también es uno de los aspectos que influyen en la comodidad del organismo para manejarse a sí mismo. Entonces, claro, los varones tienen más facilidad porque no tienen este cambio mensual en su entorno y en su equilibrio, que al final el sistema autónomo es un sistema que le gusta el equilibrio, no le gustan los cambios. Okay. Entonces, cuanto más cambios, pues más datos o episodios de disautonomía puedes tener. Entonces, ¿más mujeres y más mujeres jóvenes? Sí, con la edad. Si es disautonomía primaria, con la edad el sistema autónomo sigue madurando. Okay. A lo mejor de adolescente y todo eso le cuesta trabajo, pero ya arriba de los 30, 40 años ya suele ser un sistema autónomo muy maduro más y no te va a dar problemas, a no ser que tengas alguna enfermedad detrás, como diabetes, como algunas enfermedades curiosas, raras, como Fabry, que son metabólicas. Hay ciertas proteínas o esfingolípidos o cuestiones del organismo que no pueden digerir las células, que tienen vesiculitas para digerirlas, pero les faltan ciertas enzimas, entonces se van acumulando en los nervios y eso te produce disautonomía. Hay casos... Pero ya son la disautonomía es bastante incomprendida, porque muchas veces tiene uno muchos síntomas y le dice, no tienes nada. ¿Cómo no tengo nada? Por lo menos tengo síntomas, que tú sepas por qué los tengo, no es otra cosa. Sí, pero sí, por supuesto que tengo. Se genera esta desesperación como de incomprensión en la paciente, ¿no? Claro, sí. Esto, la primera descripción así más moderna, digamos, porque desde los griegos está descrito, fue como en 1846 y le llamaron neurastenia. Astenia es debilidad, la raíz griega de debilidad. Entonces era debilidad del sistema autónomo, del sistema nervioso autónomo, por eso se llamaba neurastenia, como fatiga, dolor de cabeza, falta de concentración. Y luego ya en 1900 y algo, no recuerdo bien la fecha, como 100 años después, como 1940, le pusieron el nombre de disautonomía. Pero bueno, se conoce de siempre. Lo que pasa es que hay temporadas en donde se hace más evidente. Por ejemplo, en la época de la pandemia de COVID fue evidente
cualquier infección viral te puede afectar el sistema autónomo, te puede inflamar la cuestión neurológica, entonces desarrollas disautonomía. Pero claro, cuando un virus es pandémico, pues con más razón. Un virus pandémico hace de todo. Después, cuando ya son estacionales, como es ahora, ya los conocemos bien. Pero cuando son pandémicos hacen todo, pero mucho. Y a la vez. Oye, pues te quiero agradecer muchísimo, Javier Roldán, cardiólogo, que como ven, tiene una comprensión y un dominio de lo que es el sistema nervioso autónomo, la regulación, el corazón, increíble, y además lo comunica muy bien. Te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. ¿Nos puedes decir en dónde te pueden encontrar, dónde te pueden consultar? Porque seguramente tendrán muchas dudas y habrá gente que quiera acudir a una revisión. A ver. Es Roldán Jabo. Roldán Jabo. Jabo es de Javier. Roldán Jabo con bechica, @yahoo.com. Perfecto, pues ahí lo tienen. Y por favor no dejen de ver este episodio en todas las plataformas del Heraldo Media Group. El video va a estar disponible también en YouTube y por aquí los esperamos para la próxima. Yo soy Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado. Cuídense mucho.